grande para nosotros cada día poder llegar hasta este lugar y poder rendirle gracias a ese Dios tan grande, a ese Dios glorioso, ese Dios poderoso, porque dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso nosotros, muchas veces hay personas que piensan que no nos aburrimos de decir lo mismo, pero no nos vamos a callar, porque nosotros no podemos de darle gracias a ese Dios maravilloso. Así, hermanos, en esta noche damos gracias. Después de haber dado gracias al Señor, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra del Señor para poder entrar en el estudio de ella, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Amén. Capítulo 17, versículo 30, vamos a tener la lectura en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esta otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntando con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Digamos en palabras de oración y digamos: Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque sabemos, Señor, que estamos en este lugar, Padre, solo porque, Señor, tú nos has concedido ese privilegio, Padre, porque tú nos has permitido llegar hasta acá, Señor, para poderte, Señor, adorar, para poderte cantar, Señor, para poderte glorificar, Padre. Gracias, bendito Rey, porque sabemos, Señor, que día con día, Señor, tú estás con nosotros, Señor, derramando de tus bendiciones, Padre. Hasta el día de ahora, Padre, no podemos, Señor, dejar de agradecerte, Señor, las maravillas, las grandezas que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, de lo que tú sigues haciendo, Señor, en medio nuestro, Padre. Seríamos, Señor, malos, Señor, mal agradecidos, Señor, dejar, Señor, de pronunciar, Señor, estas grandezas, Señor, que tú haces, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por los hermanos que en esta noche están acá reunidos, por los presentes, Padre, por los que no han podido venir también, Señor. Te pedimos, Señor, de igual manera que les bendiga, Señor, que tú tengas cuidado de ellos, Padre. Oh bendito Dios, gracias te damos, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando nuestras vidas, preparando nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para que tu palabra pueda ser bien recibida, para que pueda ser, Señor, atesorada, Padre, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, hermanos. Amado hermano, como le decía a un principio, nosotros los hijos de Dios somos bienaventurados, porque déjeme decirle, hermano, que no siendo merecedores de las bondades del Señor, de los regalos del Señor, de lo que ahora gozamos, no siendo merecedores de lo que ahora somos, el Señor nos los ha dado. Y por eso nosotros debemos de reconocer de que somos bienaventurados en el Señor. Somos bienaventurados, y dice si nosotros buscamos qué significa ser bienaventurado, significa recibir algo que no nos correspondíamos, de algo que no éramos dignos, pero que Él nos da, o que recibimos por gracia. Y eso es lo que nosotros somos.
Somos personas bienaventuradas que tenemos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso, a un Dios que es dueño de todo lo que está acá, de todo lo que está alrededor suyo. Todo le pertenece a Él. Incluso su vida, mi vida, le pertenece a ese Dios grande y maravilloso. Ese es el Dios al cual nosotros buscamos servir, al cual nosotros buscamos adorar, al cual nosotros buscamos día con día. Por eso el Señor dice que Él busca que todos le adoremos, que todos le busquemos en espíritu y en verdad, que todos tratemos la manera de agradecerle y de buscar de sus favores, y que busquemos de Él día con día. Pero muchas veces a nosotros como seres humanos, quizás se nos pasa por alto reconocer la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces a nosotros también como cristianos, muchas veces ignoramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios hace o lo que Dios sigue haciendo en nuestro caminar. Déjeme decirle, hermano, que estos versículos que hemos leído en esta noche nos refleja lo que fue parte del caminar del apóstol Pablo. La Biblia dice que mientras Pablo, dice, se esperaba, dice, en Atenas, el Espíritu, dice, se enardecía viendo las ciudades, dice, entregadas a la idolatría. El apóstol Pablo estaba siendo conmovido por el Espíritu, dice, de ver la idolatría que se llevaba en aquella nación, en aquel pueblo de Atenas, de ver los atenienses cómo ellos se entregaban a la idolatría, cómo ellos servían a dioses ajenos. Pero el apóstol Pablo, en ese mismo sentir, dice que fue movido hasta aquel lugar para predicarle las palabras del Señor, para anunciarle las buenas nuevas de salvación. Déjeme decirle, hermanos, que la Escritura dice que aquellas personas de Atenas, dice que eran personas muy entregadas a la idolatría, personas que dice que eran muy devotas a los dioses ajenos. Pero cuando Pablo dice que llegó a aquel lugar, dice que él comenzó a hablar con ellos, y dice que de una manera muy especial se expresó para con ellos y les dijo que él había quedado sorprendido de ver cómo ellos eran tan entregados a sus dioses, a pesar de que ellos eran personas religiosas, a dioses ajenos. Pero dice que él les dijo que se había quedado sorprendido de ver cómo eran personas muy entregadas a dioses ajenos, eran muy devotos. Pero él les traía un Dios que iba a ser un Dios diferente al que ellos conocían, porque el apóstol Pablo le dice en el versículo 23 del mismo capítulo 17, dice, porque he pasado y mirando, dice, vuestros santuarios, y hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Eran tan idólatras y tan devotos que dice que hasta habían hecho un letrero, un altar para un Dios desconocido. Déjenme decirle, hermanos, que el apóstol Pablo llegaba hasta aquel lugar, y al ver aquel altar, aquel lugar donde ellos se encontraban, dice que quedó sorprendido y les decía: he quedado sorprendido a ver cómo ustedes pueden adorar hasta un Dios que es no conocido. Pero déjeme decirle, les dice que en esta hora yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen, para que en este día lo conozcan. Pero dice que hablando el apóstol Pablo le dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Déjeme decirle, hermanos, que el mensaje que el apóstol Pablo les estaba dando a ellos era un mensaje, el mismo mensaje que el Señor nos manda a nosotros. Es el mismo mensaje que nosotros recibimos. Es el mismo mensaje que nosotros hemos escuchado. Porque dice que la palabra del Señor dice que Él, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje, hermanos, que nosotros recibimos, que nosotros un día recibimos y por el cual nosotros llegamos hasta los pies de nuestro Señor. Porque un día Él pasó por alto. Dice que Él pasó por alto nuestros días de ignorancia, porque un día cuando nosotros andábamos en el pecado, cuando nosotros andábamos haciendo cosas que eran desagradables ante los ojos del Señor, andábamos como ignorantes, caminando, haciendo cosas que no eran agradables al Señor. Por eso el apóstol Pablo les decía a ellos que habiendo pasado, dice, por alto en aquellos tiempos de ignorancia, ahora manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien, dice, designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Hermano, déjeme decirle, hermano, que este mensaje que Pablo les daba a aquellas personas era un mensaje muy lindo, porque él les estaba hablando de del mismo Señor Jesucristo. Él les estaba hablando del mismo Señor Jesucristo. Él les hablaba de ese mismo Cristo que había sido crucificado en un madero. Déjeme decirle, hermano, que a pesar de que Él les hablaba de una manera muy clara, muy especial a aquellas personas que eran muy entregadas a la idolatría, como Él se los había dicho anteriormente, estas palabras no fueron de agrado para ellos. Estas palabras no fueron muy bien recibidas. Estas palabras no fueron muy agradables para ellos, porque la Escritura dice que después de haber escuchado toda esta o este sermón o este mensaje que el apóstol Pablo trataba de darles, dice que muchos de ellos se enojaron, muchos de ellos comenzaron a murmurar. Déjeme decirle que Él no les estaba dando nada que fuera propio. Él les estaba hablando de la palabra del Señor. Él les estaba llevando un mensaje para que ellos puedan salir y que puedan ser transformados y cambiados y puedan salir de la idolatría o de la ignorancia que se encontraban. Pero dice la Escritura que muchos de ellos no aceptaron estas palabras, no aceptaron este mensaje que el apóstol Pablo les predicaba, porque él les hablaba del arrepentimiento. Y hay que decirle, hermanos, que muchas veces cuando nosotros hablamos con personas y escuchamos y entablamos una conversación, hablamos de la palabra del Señor y comenzamos, y muchas veces nos prestan atención, pero cuando nosotros comenzamos a hablar de arrepentimiento, de entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, muchas veces hay personas que se enojan, y esa es muchas veces la respuesta o las consecuencias que traen por hablar de la palabra del Señor. Muchas veces a la persona que está cayendo en el pecado, que está caminando mal, no le agrada, no queda contenta, no queda agradable con la palabra que uno le da. Y este era el mismo problema que estaba enfrentando Pablo. Dice que ellos, al escuchar que él les hablaba de la resurrección, de que aquel que había muerto y había resucitado, muchos comenzaron a murmurar y a tratarlo de loco, de tratarlo que estaba haciendo cosas fuera de lo normal, que estaba hablando quizás de cosas que no querían entender. Pero dice que el apóstol Pablo le seguía predicando, le seguía hablando y les hablaba, dice, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará, dice, al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con levantándolo, dice, de entre los muertos. Él les estaba hablando del Señor Jesucristo. Él les estaba hablando del mismo Señor Jesucristo, de aquel que había sido levantado, de aquel que había sido levantado de entre los muertos, de aquel que había sido resucitado. Déjeme decirle, hermanos, de que
ese mensaje que él le daba era un mensaje muy lindo, era un mensaje muy precioso, pero aquellas personas estaban tan tal vez equivocadas que no lo podían entender, no lo podían aceptar, no podían entender que lo que Pablo le decía era una realidad. Él les hablaba del arrepentimiento y de que aquel arrepentimiento iba a transformarles, y que un día iba a venir también aquel que había sido levantado de entre los muertos para juzgar, porque eso es lo que la Biblia dice, que un día nosotros vamos a ser juzgados. Si nosotros no llegamos a arrepentirnos, si nosotros no llegamos a confesar nuestros pecados delante del Señor, si nosotros no llegamos un día a ponernos a cuentas con el Señor, un día estamos delante de Él y vamos a entregar, queramos o no queramos, vamos a tener que entregar cuentas. Vamos a tener que estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que de todas formas entregar cuentas delante de Él. Así, hermanos, que nosotros debemos de entender la palabra del Señor, debemos de tratar de acatar la palabra del Señor, porque este mismo mensaje que el apóstol Pablo le está dando a este pueblo, a estas personas, ese es el mismo mensaje para nosotros. Es un mismo mensaje que el Señor nos habla a nosotros. Ese es el mismo mensaje que nosotros tenemos para que podamos acatarlo y que podamos recibirlo y que podamos entender de que un día el Señor llevó en esa cruz, llevó nuestros pecados, en esa cruz llevó nuestras enfermedades, en esa cruz Él llevó nuestra dolencia, en esa cruz Él pagó un precio por usted y por mí, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta, muchas veces no tomamos en importancia lo que el Señor hizo en esa cruz del Calvario. Dice la palabra que en esa cruz Él llevó nuestros pecados. Nosotros éramos los que merecíamos estar ahí. Nosotros éramos los dignos de muerte. Pero en esa cruz el Señor llevó sus pecados y llevó mis pecados por amor a nosotros. Por amor a nosotros Él se entregó. Por amor a usted, por amor a mí, Él se entregó en esa cruz. En esa cruz, y Él fue muerto. Pero dice la Biblia, la Escritura dice que Él murió. Pero así también como murió, al tercer día resucitó. Al tercer día Él venció a la muerte y dice que resucitó. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo en Él que justifica y el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia que da? La jactancia queda excluida, por lo cual la ley, por la de las obras, no sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. Déjeme decirle, hermano, que si usted le pone atención a estos versículos, usted se va a dar cuenta que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Muchas veces nosotros como cristianos nos jactamos, nos engrandecemos y nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos tomamos el trabajo de ponernos a engrandecernos. Déjenme decirle, hermano, que nosotros no somos nada. Nosotros somos, como dice Job, que somos como gusanos. Somos como el mismo apóstol Pablo dice que él siendo un servidor del Señor, dice que él se consideraba el más pequeño, se consideraba un abortivo, dice, porque nosotros no somos nada. Él es el más grande, Él es el único grande y verdadero.
Dice, ¿a dónde pues está la jactancia? Dice, nosotros no debemos de jactarnos de nada, porque la única gloria es para Dios. La única gloria es de Dios. Muchas veces nosotros nos jactamos y nosotros nos engrandecemos y pensamos de que nosotros somos los super cristianos o los mejores. Nosotros no somos nada. Nosotros siempre debemos de pensar de que debemos de menguar para que Él sea quien crezca. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que a Él le agrada. Yo me recuerdo que en sábados anteriores estudiábamos en las reuniones familiares lo que se llamaba dándole nosotros la gloria al Señor, que dejando que el Señor creciera y que nosotros estuviéramos siempre en un nivel bajo, hablando de gloria. Siempre tiene que ser el Señor que tiene que estar en un lugar más alto. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos jactamos y nos engrandecemos nosotros mismos. No hay que ser así. Dejemos que el Señor sea quien nos exalte, que el Señor sea quien nos engrandezca cada día, pero que sea Él, no seamos nosotros. Porque dice, ¿dónde queda pues nuestra jactancia? Dice, nuestra jactancia queda excluida, dice, queda por un lado, porque nosotros no debemos de jactarnos, porque Él es el único quien se merece la gloria por todo lo que hizo. Por eso dice aquel himno, a Él sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Eso es así, hermano. Nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios, debemos de exaltar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque una vez anduvimos perdidos, anduvimos caminando, como el mismo apóstol Pablo dice, en aquel tiempo era un ignorante, hice cosas que yo pensaba que eran buenas, pero no era así. Porque muchos conocemos la historia del apóstol Pablo, pero él lo dice, en aquel tiempo, en tiempos de ignorancia, lo hice, pero porque estaba ciego, porque estaba caminando perdido. Pero más ahora dice, hago lo que le agrada a Dios. Así somos nosotros, hermano, así debemos de ser nosotros. Ahora que somos cambiados, que hemos sido nuevos en Cristo Jesús, debemos de hacer lo que a Él le agrada, dejando todo lo viejo atrás, y cambiando y haciendo las cosas y nunca engrandeciéndonos. Que sea Él siempre que engrandezca, que sea Él quien siempre a quien glorifiquemos. Nunca busquemos nuestra gloria, siempre busquemos la gloria de Dios. Por eso yo le decía, de lo que nosotros estudiábamos hace unos sábados anteriores, 3, 4 sábados, donde decía que aquel que se enaltece, Dios lo humilla, y aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Porque eso es así, hermanos, eso es así. Siempre nosotros debemos de buscar que sea Dios quien nos enaltezca, quien nos eleve, pero nunca debemos de buscar nuestra propia gloria, porque el único que se la merece es Dios. Eso es lo que el Pablo les trataba de decir a estas personas de Atenas. Dice que él se sintió conmovido en su corazón a ver de que ellos estaban viviendo una vida perdida en la idolatría. Les llevaba el mensaje del Señor, les llevaba la palabra del Señor, y él les dice, he encontrado ahí hasta un letrero donde ustedes han puesto que le están sirviendo adoración a un Dios desconocido. Déjenme decirle de que ahora que ustedes han puesto esto, pues yo les traigo ese Dios para que lo conozcan, para que vengan y ese Dios obre en sus vidas. Pero déjeme decirle que aquellas personas dicen que no recibieron con agradecimiento aquel mensaje que Pablo les llevaba. La escritura dice que muchos de ellos dice que comenzaron, dice, a hablar y comenzaron a murmurar. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos, dice, acerca de esto en otra vez. Así Pablo, dice, salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, dice, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otro de ellos. Déjeme decirle, hermanos, que aunque ellos se negaban, aunque ellos tal vez
la palabra del que Pablo les estaba dando era tal vez fuera de lo normal como ellos lo pensaban, pero déjenme decirle, hermanos, que la palabra del Señor, a pesar de que hay muchas personas que a veces se burlan o que no la toman en serio, hay muchas personas que a veces piensan que lo que uno habla es locura, pero siempre la palabra de Dios queda ahí sembrada. La palabra de Dios es como una semilla que queda ahí y siempre causa un efecto. Porque la escritura dice que muchos de ellos se burlaban, muchos de ellos no recibían la palabra del Señor y lo trataban que estaba mal y que lo iban a escuchar en otra ocasión. Pero dice que algunos de ellos creyeron a la palabra que Pablo les daba, porque era palabra de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios muchas veces es rechazada. Muchas veces el ser humano rechaza lo bueno. Muchas veces el ser humano rechaza la palabra de Dios. Pero qué bueno es de que hay tal vez, no la mayoría, pero hay una minoría que la aprovecha y que la recibe y que causa un efecto muy lindo. Y eso es muy importante, porque dice la escritura que Pablo lo hacía con amor. Dice que él lo hacía con aquel interés de que ellos recibieran y conocieran a ese Dios que a él le había transformado, que a él le había cambiado. Pero dice la escritura de que ellos no lo aprovechaban. Y si usted sigue leyendo, dice que así también Pablo fue, dice, a otras naciones, a otros lugares, donde también dice que no fue bien recibido. Pero dice que con la misma él se sacudió sus vestidos y se marchó. Déjeme decirle, hermano, de que debemos de tener mucha atención a lo que la palabra del Señor nos habla, a lo que la palabra del Señor nos dice, porque esta persona dice que no escucharon, no recibieron, no quisieron atesorar, y era palabra de Dios, era palabra del Señor, lo que ellos estaban despreciando, lo que ellos estaban dejando ir. Pero qué bueno era que entre ellos dice que habían algunos que habían creído y se habían juntado con Pablo para llevar y poner en práctica esa palabra. Déjeme decirle que es lindo como Pablo dice que cuenta todas sus travesías, todas su convivencia que tuvo a través de estas predicaciones que él daba. Déjeme decirle que no muchas veces era bien recibido. Si usted lee más atrás, en los primeros capítulos anteriores, dice que Pablo venía de ser azotado. Él venía de ser azotado por haber echado fuera los demonios o aquel espíritu que aquella mujer tenía de adivinación. Y a pesar de todo eso, dice que él sentía, dice que su espíritu se conmovía por ver la perdición que aquellas personas tenían, porque ellos andaban perdidos. Déjeme decirle que a pesar de que él había sido azotado, a pesar de que él había sido encarcelado, apedreado, él había sido sacado de muchas ciudades, eso no le detenía a él. Eso no le impedía para que él siguiese haciendo la obra del Señor. Eso no le quitaba el deseo de seguir haciendo la obra del Señor. Qué bueno fuera que todos tuviéramos un espíritu como el de Pablo. Qué bueno fuera que muchos de nosotros pudiéramos pedirle al Señor que nos regalase un poco de ese espíritu como el que Pablo tenía. Déjeme decirle que era un espíritu de valentía, no era un espíritu de cobardía. Es un espíritu del cual nosotros necesitamos. Porque imagínense que a pesar de que muchas veces nosotros leemos y tal vez no causa un impacto grande, pero hay personas que se conmueven al leer estos pasajes, al ver cómo Pablo dice que era azotado, era golpeado por causa del evangelio, y no le impedía, no le quitaba el deseo de seguir adelante. Pero qué vergüenza es cuando muchas veces nosotros, cosas pequeñas, nos quitan el impulso de venir a la iglesia. Es muy vergonzoso. Imagínense que nosotros, por andar invitando, nos pegaran una azotada o una barejoneada, como decían. Eso fuera difícil. Y muchas veces
Solo el ver que el cielo se puso nublado nos quita el deseo de venir a la iglesia. Solo ver el pronóstico que dice que va a nevar ya nos robó la bendición. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Solo imagínense qué vergüenza para nosotros. No estamos hablando de las personas del mundo, estamos hablando de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Eso es bien tremendo, bien difícil. Pero dice que el apóstol Pablo, a pesar de que en estos lugares no era bien recibida la palabra del Señor, dice que él decía: no importa, yo seguiré predicando. Y algo muy lindo es de que usted lo puede encontrar en el capítulo 18. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 8. Algo muy lindo que siempre le motivaba a Pablo a seguir adelante. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros debemos de creer en esta palabra, porque esto no solamente es un libro. Y desgraciadamente hay cristianos que piensan que este es el libro que el Señor dejó, pero solamente es un libro que cuenta historias. Pero déjeme decirle, hermano, que este no es solamente un libro. Aquí hay palabra del Señor, aquí hay promesas. Y esto era lo que a Pablo le inspiraba. Versículo 18, capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temáis, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es palabra del Señor. Esa es palabra de Dios. Mira cómo Dios respaldaba a este hombre. Esa es la promesa de nosotros también. Déjeme decirle, hermano, que muchas veces fallamos o desfallecemos o callamos porque se nos olvida esto. El Señor le estaba hablando, dice, por visión de noche. Le dijo: no temáis, no temas. Sigue hablando, sigue predicando, porque yo te estoy respaldando. Déjeme decirle que esas son palabras para nosotros también. Nosotros no debemos de temer, nosotros no debemos de caer, porque Dios va al frente. Dios está peleando por nosotros. Dios, así como peleaba por Pablo, y él dice que también, así también él a través del Espíritu Santo le revelaba, porque en muchas ocasiones les hablaba a lugares que no debían de entrar, que les prohibía entrar. El mismo Espíritu Santo les prohibía entrar en algunos lugares, pero en muchos lugares se le y habla, predica, habla y anuncia, pero dice que siempre él iba con él. Dios iba con Pablo. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Esa es la fe que nosotros debemos de llevar. Pero muchas veces hemos desfallecido, hemos dejado atrás eso. Hemos pensado de que nosotros somos los que andamos solos predicando. No, es decirle que si pensamos así estamos equivocados. Si pensamos que nosotros estamos peleando esta buena batalla solos, vamos a caer. Vamos a caer, porque quien va al frente es Cristo Jesús. El que va peleando por nosotros se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él va peleando por nosotros. En una ocasión el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le dijeron: nos dicen que tú eres el Mesías, Elías, un profeta más. Pero Pedro le dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que muchas veces nosotros también pensamos que Él es el Hijo de Dios, pero se nos ha olvidado quién es verdaderamente es Él. ¿Quién es Él? Nosotros decimos creer en un Dios grande, pero muchas veces se nos olvida cuál es la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces se nos olvida quién es el que está peleando por nosotros. Como nuestro hermano decía, la iglesia ahora en día está cayendo
y está cayendo de una manera grande, y nosotros como cristianos solo nos estamos quedando con los brazos cruzados, nos estamos quedando solamente viendo cómo el enemigo está peleando y nosotros no peleamos, y desgraciadamente es así. Yo no sé si usted lo ha visto, pero desgraciadamente está así. Como decía un hermano también, un amigo, perdón, que es de Perú, él decía, ellos ven que las papas están que hierven y no le apagan el juego. Y eso es así, hermanos. Estamos viendo que la venida del Señor está cerca, y hay cristianos que dicen conocer de Dios, que están rechazando la palabra del Señor. Hay personas que dicen conocer del Señor y no le buscan al Señor. Personas que han conocido del Señor y se han apartado del Señor, andando en la luz, se han vuelto a las tinieblas. Es muy triste, es muy doloroso, es muy vergonzoso, pero que el Señor tenga misericordia, porque déjeme decirle, hermanos, que nosotros como seres humanos no podemos hacer nada. Solamente Dios el que puede hacer un cambio. Es solamente Dios el que puede hacer una transformación, así como un día Él la hizo en nuestras vidas. Así como Dios un día nos cambió y nos transformó, así también Él puede hacer un cambio en esas personas, en aquellas personas que se han alejado, que se han apartado del Señor, o aquellos que no han conocido, que siguen pensando que este solamente, como le digo, es un libro que cuenta historias muy bonitas, que cuenta historias que pasaron hace muchos años. Déjenme decirle, hermanos, que esto no es así. Este es un libro que habla la realidad, que habla lo que ha de acontecer y lo que ya aconteció, porque por esa misma manera dice que Cristo nos ama, porque nos ha dejado esta palabra para que nosotros no perezcamos, para que acatemos el llamado del Señor. Eso es muy lindo, hermanos. Hay personas que piensan que Dios es malo, que Dios, ¿cómo puede causar destrucción? No, Él no es malo. Él es bueno porque ha dejado su palabra para que nosotros la escuchemos y para que nosotros entendamos. Que nosotros entendamos. Dice que un día Él volverá para juzgar a los vivos y a los que estemos acá, y Él también juzgará a los que hayan muerto también, porque resucitarán. Así, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta esta palabra. La palabra del Señor dice que en aquel día todo ojo le verá, toda lengua confesará, todo ojo le verá, toda lengua le confesará, y toda rodilla se doblará. Déjeme decirle, hermano, que esa es la realidad. Esa es la realidad. Aquel que no haya querido, aquel que nunca haya querido doblarse y doblar su rodilla y reconocer que Él es el Hijo de Dios, en ese día, aunque no lo quiera, lo hará, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nosotros debemos de entender y seguir adelante, luchando, peleando, y tener este versículo en cuenta, que dice que no estamos solos. No debemos de callar, porque no estamos solos. Dice que Él está con nosotros. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Pablo. Yo estoy contigo, no temas. Eso es lo que el Señor nos dice. Él está con nosotros, no estamos solos. No estamos solos, Él está con nosotros. Y Él va peleando por nosotros. Él está peleando por nosotros. Solo debemos de dejar que Él lleve que vaya Él al frente. Solo debemos de dejar que Él sea que vaya al frente, y Él nos dará la victoria. Él nos dará la victoria, hermanos. Y como decía nuestro hermano pastor, cada día debemos de prepararnos más y ir tomando ya estilo, como decía él. Y eso es algo que nosotros hemos dejado también. Estamos viviendo una vida muy desprevenida, una vida tal vez muchas veces muy aguada, no agradable ante los ojos de Dios. Y eso es algo que a Él no le agrada. Eso es algo que debemos de cambiar, que debemos de mejorar,
para alcanzar el reino de Dios. Así, hermano, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos en esta noche y demos las gracias al Señor. Demos gracias al Señor por lo que Él ha sido, por lo que Él hace en nuestras vidas. Y porque no dejemos de hacer su voluntad, su obra. Sigamos predicando la palabra del Señor, anunciando la palabra del Señor. Sigamos haciendo lo que a Él le agrada. Sigamos buscando del Señor. Tengamos el deseo, tengamos el anhelo de seguir luchando hasta el final. Déjeme decirle, hermano, que los tiempos no son muy buenos. Son difíciles para la humanidad que no conoce del Señor. Para aquel que ha rechazado la palabra del Señor, los tiempos son difíciles. Pero a los que hemos creído, nos espera algo bueno, dice la palabra. Nos espera algo maravilloso, algo muy lindo, algo muy especial. Solo es de que nosotros sigamos adelante, sigamos peleando esta buena batalla, sigamos luchando y no creamos que vamos solos. Él está con nosotros. Él está peleando con nosotros, por nosotros. Sigamos adelante, no demos vuelta atrás. Sigamos luchando, sigamos clamando por los que se han alejado, por los que se han desviado. Pidamos siempre, llevémoslo en nuestras oraciones, pidámosle al Señor que sea Él, que sea nuestro Dios, quien les cambie, quien les transforme. Que le siga cambiando como a nosotros nos cambió un día, como a nosotros también nos transformó. Que sea Dios quien les ayude. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias te damos, oh bendito Dios. Gracias, bendito Rey, porque reconocemos, Señor, que somos necesitados de ti. Reconocemos, Señor, que día con día necesitamos, Señor, para seguir adelante, para continuar luchando, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin. Tú has prometido estar con nosotros y tú has dicho que no estamos solos, que estamos, Señor, siempre caminando, Señor, agarrados de tu mano, Padre. Bendito Dios. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que tenga misericordia, Padre, por los que se han alejado, por los que han rechazado tu palabra, bendito Dios, por lo que han pensado, Señor, que lo van a dejar para un otro día, que los que han pensado, Señor, que eso no es bueno, que eso es para personas que no tienen nada que hacer, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, bendito Dios. Oh Padre Celestial, pedimos, Señor, que seas tú, Padre, que nos ayudes día con día. Que seas tú, Señor, que nos dé fuerza, Señor. Que seas tú que nos vistas, Señor, con esa armadura, Señor, con esa coraza de tu Santo Espíritu, Padre, para poder, Señor, pelear la buena batalla. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Rey, por este precioso privilegio, Señor, que tú nos concediste, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Así, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque, no porque hayamos terminado, sino que porque gracias a su amor y a su misericordia, nosotros estamos en este lugar, podemos hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Decirle, hermano, que no se nos debe de olvidar que el único que nos ha dado algo nuevo es Él, es Dios. Así, hermano, en esta noche vamos a dar unos anuncios que nos han traído. Dice: el Ministerio Ayuda de Impacto les